bella, hermosa del Señor. Bien, vamos a seguir dando enseñanzas de nuestro amado Shomer. Padre, vamos a orar primeramente. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo del Señor, venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo del Señor. Padre eterno, hoy, Señor, Padre Celestial, venimos, Señor, delante de tu presencia, pues justo para, Señor, para que tú nos direcciones, nos encamines, Padre Celestial, para que podamos pasar procesos formativos, Padre, conforme a tu voluntad. Padre eterno, bendigo, Señor, a cada oyente que está escuchando esta enseñanza, que seamos todos edificados, Señor, con tu palabra, para edificarnos aún más de lo que tú nos quieres, Señor, Padre, revelar. Padre eterno, Señor, Padre celestial, que se nos abran nuestros sentidos proféticos, que tu mente esté en nuestra mente, que tu corazón esté en nuestro corazón, que tus pensamientos estén en nuestros pensamientos, Padre celestial, que tu espíritu esté junto con nuestro espíritu. Amado Rey, eterno y soberano Dios, Padre celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tenernos como representantes de tu reino, Señor, y edifícanos y límpianos aún más conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a seguir. Bien. Acompáñenme a Deuteronomio 1:33. Dice así: quien iba delante de vosotros por el camino, reconoceréis el lugar donde habéis de acampar. De fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Mostraros significa ra en hebreo, ¿bien? Aparecer, aprobar, atender, buscar. Y como nube, anal, significa en hebreo, acento en la segunda A, como cubierto el cielo, nubes de tormenta. Día significa yomá, diariamente, continuo, día. Un autor escribe así, que el cumplimiento de la profecía de Isaías sería literal. Vendrá el tiempo cuando Dios se reunirá con todos sus santos y para mostrar su aprobación, y que los que ama obrarán un milagro, cubriéndolos con la nube de su gloria. No me refiero a algo que es invisible, sino quiero decir que ocurrirá de la misma manera que sucedió con el tabernáculo de Moisés, el cual era llevado en medio de los hijos de Israel mientras viajaba en el desierto. Pero en los últimos días habrá gente tan pura en el monte de Sión, con una casa establecida sobre la cumbre de los montes, que Dios se manifestará no solamente en el templo y sobre todas las asambleas de ellos, con una nube visible durante el día, sino cuando venga la noche. Si ellos se reúnen para adorar, Dios se unirá a ellos mediante su pilar de fuego. Y cuando se retiren a sus moradas, he aquí cada una estará alumbrada por la gloria de Dios, un pilar de fuego en la noche. ¿Habéis oído hablar acerca de una ciudad que haya sido favorecida en esta forma y bendecida desde los días en que Isaías proclamó esta profecía? No, es una obra de los últimos días, una que Dios debe consumar en los posteros tiempos, cuando comience a revelarse y mostrar su poder entre las naciones. Isaías 5, del 1 al 7 dice así: la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado en una viña, en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzga ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que dieses uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré, que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaban juicio, y aquí vilencia, justicia, y aquí clamor.
Por mi amado significa Yedid, acento en la I. Amado, amable, amado, amar, amor. El cantar significa shir, canto, canción, cántico, música. Amado significa dot, propiamente hervir, amar, símbolo de amor, amigo. Y esperar significa cavar, tal vez torcido, recolectar, esperar, aguardar, confiar, que dice significa asa, hacer en el sentido y aplicación más amplio. Y varones significa ish, individuo o persona masculinos. Juzgar significa Shabbat, pronunciar sentencia. Ahora significa na, acento en la ruego, ahora entonces, aneidad mayormente a los verbos en el imperio o futuro. Mostrar significa yadat, conocer propiamente, asegurar al ver. El profeta empleó la parábola de la viña para ilustrar la inminente destrucción y esparcimiento de Israel, entre paréntesis, Judá, para obtener ejemplos adicionales de aplicaciones semejantes de esta parábola. Los resultados de las transgresiones de Israel serían a pérdida de protección por la viña del olvido y el efecto del hambre. En Isaías 5, 8 al 25 dice así: advertencia en cuanto a las consecuencias de la apostasía y transgresión. Después de la parábola que sirve de instrucción a este capítulo, el profeta Isaías dio muchos ejemplos de la maldad del pueblo de su época. En Isaías 5, del 8 al 25, dice así: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se está hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, no consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto en el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con yundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrense su obra y veamos, acérquense y vengan el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llamada devorará la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no se ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Traducciones en hebreo. Añade en hebreo significa querer, acento en la primera E. Propiamente la parte más cercana. Solos en medio de la tierra significa carab. En la segunda, abortar, acercar por cualquier propósito, alejar, echar a andar, añadir, aplicar. Ha llegado a mis ojos significa osen, amplitud, oído de forma física en el hombre, oír, presencia. Quedar asolada significa hayat, existir, ser o llegar a ser, tener lugar.
Y hermosa significa gadol, en cualquier sentido, de aquí, más viejo, también insolente, alto, excelente, en extremo, fuerte, grande, jactanciosamente. Y un homer significa homer, propiamente borbotear de agua, ola de la tierra. La semilla significa ser, acento en la semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad. Producirá significa hacer en el sentido más amplio, abrir, y en su paquete hay, hayak, existir, ser o llegar a ser. Tamboril significa tof, pandero, pandereta, tamboril, tamborín. Mirar significa nabak, examinar, mirar intencionalmente, considerar, complacer, favor o atención. Consideran significa ra, aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar. De sus manos significa ya, palabra, mano abierta, indicando poder, medios, dirección. Por tanto, mi pueblo fue, significa que, propiamente, enderezar, poner derecho, justo, rectamente. Llevado cautivo, ¿por qué significa gala? Desnudar en sentido deshonroso, desterrados, cautivos, que usualmente se les desnuda, revelar, abierto, abrir, aparecer, cautivo, cautividad, llevar. Seol y significa Seol, acento en la O. Hades o mundo de los muertos, como si fuera el retiro subterráneo, sus accesorios y reclusos. Boca y significa P, como medios para soplar. Particularmente habla fino, porción hablado. Gloria significa Hadar, magnificencia, ornamento o esplendor, alabanza, frondoso, gloria. Su fausto y el que él se regocijaba significa Shaon, rugido como vertiginoso. Varón significa Ish, ser existente, individuo o persona. Y el Dios, él, fortaleza como poderoso, el todopoderoso. Santo será santificado significa Kadosh, sagrado, Dios por su eminencia. Y los extraños decorarán significa Akal, comer, abrasador, alimentar, banquetear, carcomar, comedor, hacer comer. Los campos desolados significa Jorbak, femenino, género propiamente, sequía, desolación, arruina, asolar, desierto. Iniquidad con significa Abón, acento en la O. Perversidad, castigar, castigo, falta, maldad, mal, malo, pecado. Vanidad y significa shak, en el sentido de desolar, más como destructivo, ruina, idolatría, inutilidad, como engañosa, calamidad, destrucción, falso, hipócrita. Los cuales dicen amar, anunciar, añadir, aviso y contar. Y venga el consejo significa acento en la A. Consejo también prudencia, aconsejar, acuerdo, consejero. De Israel para que sepamos significa Yisrael, Dios. De los que a lo malo Ra, adversidad, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia y castigo. Dicen significa amar, afirmar, añadir, considerar. Bueno significa top, acepto, que hacen que la luz, iluminación, iluminará. Tiniebla significa koshek, oscuridad, tiniebla, destrucción, muerte, ignorancia. Poner lo amargo por significa mar, amarga, cruel. De los sabios significa hakam, inteligente, diestro, ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto. Y de los que son significa prudente, delante de sí mismo, neguet, frente, contraparte, parte, opuesta, delante, en dirección. Hombre fuerte significa enot, propiamente mortal, amigo, aspecto, extranjero, gente, hombre, humano. Los que justifican al significa sadak, derecho en sentido moral o forense. Impío mediante significa rajak, moralmente mal, una persona mala, condenado a muerte. Al justo quitan significa sadik, derecho, justo, recto. Consume significa akal, comer, abrasador, alimentar, carcoma. Polvo significa desecharon, la ley, que significa kil, particular, primitivo, indicado de las relaciones casuales de toda clase. La ley de significa Torah, acento en la precepto o astuto. Abominación, natz, escarnecer, florecer, abominar, blasfemiar, desechar, despreciar, enojar. La palabra de él significa imra, femenino, decir, dicho, habla, mandato, palabra, razón. Se encendió significa jarra, brillar o calentarse, arder, celo, enojar.
El furor significa propiamente nariz, ternilla de nariz, cara, ira, airar, aliento, enojar, enojo. En su mano significa yad, mano abierta, indicado poder, medios, dirección. Y le hirió significa nakak, golpear ligeramente o severamente, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar. Y sus cadáveres significa nevela, acento en la A, cadáver, cuerpo muerto. En el versículo 8 dice así, es un simplificado del versículo 8, Dicen, añaden heredad a heredad mediante la maldad. Unos autores dicen, ellos los insaciables no iban a quedar tranquilos, después que habían devorado cada parcela de la tierra y toda la tierra había quedado en su poder y en la tierra no se asentó nadie aparte de ellos. En Job 28:8 dice así, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella, él distinguió. Hombre pudiente es ish, individuo o persona masculino. En ella el distinguido, nasak, acarrear, hacer acepción, aceptar, admitir. Tal codicia era tanto más represible que por la ley de Israel dictaba muy rigurosa, cuidadosamente, que en lo posible hubiera una distribución equitativa del territorio y que la propiedad hereditaria de la familia no pudiera ser quitada ni transferida. Que 10 yugadas significa 4 hectáreas. Produjeron solamente un bato 31 litros y un homer significa 2,28 hectolitros. Es indicación de la pobreza del suelo, la que sería consecuencia de esta iniquidad. En el versículo 11 es una simplificación. La embriaguez y los festejos nocturnos prevalecerán y nadie hará caso de Dios. En el versículo 12 dice así, otra simplificación. No hay conocimiento de la verdad ni los principios verdaderos. La ignorancia es un obstáculo en cualquier empeño, pero especialmente respecto a las cosas espirituales. Un profeta dio instrucciones en cuanto a este importante principio. La iglesia debe ser purificada y yo proclamo contra toda iniquidad. El hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento, porque si no obtiene conocimiento, algún poder maligno lo dominará en el otro mundo, porque los espíritus malos tendrán más conocimiento y por consiguiente más poder que muchos de los hombres que se hallan en el mundo. De modo que se precisa la revelación para que nos ayude y nos dé conocimiento de las cosas de Dios. En el versículo 18 dice así, otro concepto del versículo, ¿bien? Arrastran pecado e iniquidad con cuerdas de vanidad. Son ligados a sus pecados como las bestias lo son a sus cargas. Versículo 20 dice así, pervierten la rectitud y la bondad, llamándolos mal y tratan de hacer aceptar lo malo como si fuera bueno. La naturaleza de los pecadores está inclinada a rechazar la realidad de las consecuencias de sus transgresiones y así intentan justificarlas o restarles importancia. En el versículo 21 dice así, son sabios en sus propios ojos. Un presidente ilustró la necesidad de tener en cuenta esta advertencia. Destacó que cuando los hombres se tornan entendidos en las cosas del mundo, tales como la ciencia y la filosofía, se hacen autosuficientes a su manera de ver y creen estar preparados para aprender según su propio entendimiento, aún al punto de pensar que son independientes de Dios. Y por causa de su saber mundano, los hombres sienten que si no pueden demostrar física, matemática o científicamente que Dios vive, pueden y deben sentirse libres de dudar y aún negar la existencia de Dios y de Jesucristo. Entonces muchos de nuestros profesores comienzan a enseñar cosas perversas para llevar discípulos tras sí, y nuestros jóvenes, a quienes enviamos recibir instrucción, los aceptan a ellos como autoridad y muchos son llevados a perder su fe en Dios. Cuanto más sabios y mejor es que el hombre acepte sencillas verdades del Evangelio y que acepte como autoridad a Dios, el Creador del mundo, y a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, y que acepte mediante la fe aquellas cosas que no pueden probar como falsas, para las cuales no tienen una mejor explicación, deben estar preparados para reconocer que hay ciertas cosas, muchas, que no pueden comprender. En el versículo 23 dice así, ellos justifican al impío mediante cohecho. Los que eran culpables de delito eran declarados inocentes por jueces y otros oficiales comprados, en tanto que los inocentes eran declarados culpables a fin de poder callarlos o a fin de quitarles su propiedad.
Obviamente, el conocimiento de los siniestros males que prevalecían entre los israelitas del antiguo reino de Judá ayudan a los lectores modernos a comprender la razón por la que los juicios de Dios vinieron sobre ellos. Pero el mundo moderno puede también aprender una gran lección, porque solamente no basta con mirar a nuestro alrededor para ver que los mismos males prevalecen en todas partes. Las consecuencias del pecado hoy día son tan devastadoras como la eran antiguamente. Ese mensaje de Isaías para nosotros hoy en día. En Isaías 5, 26 al 30 dice así: alzarán pendón a las naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, y se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirarán hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y sus cielos se oscurecerán la luz. Y sus cielos se oscurecerá la luz. Traducción hebrea de las palabras. Alzará significa nasá, elevar, acarrear, hacer accesión, aceptar. A naciones significa goy, nación extranjera, gentil, enjambre de langosta, gentil, gente. Tropiece significa hashal, tambalear o oscilar, debido a debilidad de las piernas. Cinto de significa esor, cinturón, soga, talabarte. Correa de sus sandalias significa cero, correa. Estarán afiladas significa sanar, apuntar, perforar, inculcar, afilar algo. Perecerán significa hashab, propiamente gestionar, interpenetrar, y las ruedas significa gaal, rueda por analogía, remolino de viento. Se le quitará significa sadal, arrebatar, sea en sentido bueno o malo. En aquel día como bramido significa naham, bramar, bramido, gemir, rugiente. Hacia la tierra significa eret, ser firme tierra. Cielo significa arit, cielo, como colgando en el horizonte. Se oscurecerá, significa hashab. Estará oscuro como retenido la luz. El recogimiento de Israel rápidamente por medios no conocidos en los días de Isaías aparece representado en la conclusión de este capítulo. Un autor dice: proporcionó esta aplicación moderna de las palabras del profeta, puesto que no había trenes ni aviones en aquella época. Isaías difícilmente pudo haberlos mencionado por esos nombres. Sin embargo, parece haberlos descrito en palabras que no se presentan a confusión, donde pueden verse mejor que desde un tren moderno, que los cascos de sus caballos perecerían como pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. No es sabio comparar su rugido como el león con el rugir de los motores de un avión. Los trenes y aeroplanos se detienen durante la noche. Por lo tanto, no tenía razón en decir: ni se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se romperá la correa de sus sandalias. Con este medio de transporte, el Señor realmente silbará al que está en el extremo de la tierra, a fin de que venga pronto y velozmente. En Isaías 5:26 significa, ¿qué 5:26? Y va con una pregunta. Y ahí vamos a dar. ¿Qué significa silbar a las naciones? Esta expresión parece extraña en esta época. Sencillamente describe una señal tal como un silbato para alertar a alguien de algo que va a suceder. En Isaías 7:18 dice así: y acontecerá que el día silbará Jehová a la mosca que esté en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque tengo que buscar los significados hebreos. Bien, vamos a orar. Vamos a orar.
Padre eterno, soberano Dios, Espíritu Santo del Señor. Sabemos, Padre celestial, que Padre te vas a manifestar, Señor, en el monte de Sión. Padre, estaremos tan puros, Señor, en el monte de Sión, Padre celestial, para hacer la guerra, Padre celestial. Padre eterno, tú vendrás a la tierra, Señor, Padre celestial, a manifestarte, Señor. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, a las naciones. Padre eterno, Señor, que no seamos, Señor, Padre celestial, que están embriagados en las noches hasta las 3 de la madrugada, Padre. Padre, que nos acordemos en las madrugadas, Señor, en buscarte, en adorarte, Padre celestial. Padre eterno, que nos des sabiduría, conocimiento, Padre celestial, que tú nos des, Padre eterno. Padre celestial, nos levantamos como soldados, Padre celestial. Tú rugirás como torbellino y silbarás a las naciones de la tierra, Padre celestial. Venimos, Padre, con una autoridad mayor en ti, Cristo Jesús, amado Rey, eterno y soberano Dios, juez justo. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos por las naciones de la tierra, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, que tú pondrás palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre celestial, y Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre celestial, vamos a interceder por las naciones, Padre celestial. Vamos, Padre celestial, Padre eterno, para que tú vengas, Señor, a morar en el monte de Sión con nosotros, Padre, que cuando te adoremos tú estarás junto con nosotros, Padre celestial, soberano Dios. ¿Quién rugirá como tú, Padre celestial? Tú, Padre celestial, tú ruges más fuerte, Padre celestial, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, amado Rey. Padre, no iremos, Padre, con las filosofías, Padre, con las ciencias, Señor, de este mundo, sino, Padre celestial, seremos una generación entendidas en los tiempos, Padre eterno, que tú te manifestarás en los hijos y las hijas de Sión, Padre celestial, que pasaremos los procesos formativos, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, despojándonos todo lo que no es, Padre celestial, de ti, Padre, despojándonos todo lo que no es apropiado para ti, Padre, porque queremos servirte, porque queremos adorarte, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, amado, eterno y soberano Dios, amado Rey, Padre celestial, nos pones firmes, Señor, en cada uno de los Padres celestiales, de tus hijos y las hijas, Padre, levantando vallado, levantando guardia, Padre celestial, levantando los muros de Jerusalén, amado, eterno, soberano Dios, Padre eterno, Señor, justo, Rey soberano. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Padre celestial, que cuidas a tus hijos y a tus hijas de Sión, que los corriges, Señor, porque tú amas a tus hijos, Padre, porque eres un Padre celoso, porque eres un esposo celoso, Padre celestial? En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de tus oyentes, Padre celestial, a tus hijos y a tus hijas de Sión, Padre, que se levantan, Señor, y cortan todo lo que tienen que cortar y se despojan todo lo que tienen que despojar. En el nombre de Cristo Jesús, amado Rey, cuidas a los niños, cuidas a los adolescentes, cuidas a los jóvenes, cuidas a las familias, Padre celestial, y nos manifestaremos en Padre celestial en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te bendigo y que tengas un buen día. Nos vemos en el próximo video. Chao, bendiciones.